Bienvenidos a otro video tutorial de Manager 2. En el día de hoy lo que vamos a analizar y a aprender es cómo se gestionan los cheques de tercero. Como vemos aquí tenemos un simple diagrama, digamos, de todos los circuitos que puede seguir un cheque de tercero. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo se registra cada uno de estos pasos en Manager. Los cheques en cartera pueden venir de dos direcciones, o por medio de una registración directa, ¿sí? Es decir, que yo ingrese esos cheques directamente al sistema, que en el único caso que corresponde hacer una registración directa es cuando comenzamos a utilizar el sistema y ya tenemos cheques en cartera, ¿sí? Generalmente cuando se pasa de un ejercicio contable a otro o comenzamos a utilizar el sistema, yo vengo del ejercicio del sistema anterior con una serie de cheques que debo registrarlos porque son valores con los que yo comienzo el ejercicio contable. Y por otro lado tenemos los recibos de cobranza, que este va a ser el ingreso habitual de que yo tenga cheques en cartera, es decir, aquellas ventas que mis clientes abonan con cheques. Una vez que los cheques están en cartera, pueden seguir tres caminos distintos. Por un lado, que se emita una orden de pago, es decir, que le paguemos a un proveedor con uno de estos cheques. Segundo lugar, que yo lo deposite en mi cuenta bancaria. Y en tercer lugar, que se haga una cobranza directa del cheque. Es decir, que mi cliente venga a cambiarme el cheque por efectivo, por otro cheque o que me haga una transferencia bancaria y a eso le vamos a llamar cobranza de cheque directa. En la ocasión de que yo deposito un cheque bancario, también pueden suceder dos cosas. O que finalmente el cheque se acredite, es decir, que el banco convierta ese valor en dinero en mi cuenta bancaria, o bien que se rechace por falta de fondos o algún otro motivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se gestiona cada una de estas posibles situaciones una vez que un cheque es depositado. También puede suceder que yo al entregarle un cheque a un proveedor, el proveedor al querer utilizarlo por algún motivo esté rechazado y me lo reclame, pero en ese caso el cheque ya no ingresa nuevamente al sistema, sino que mi proveedor corresponde que me haga una nota de débito, ¿sí? Que va a volver a generar deuda con mi proveedor por este cheque rechazado y en realidad es el proveedor quien se debería encargar de gestionar el cambio del cheque. Muchas veces tenemos que gestionarlo porque son nuestros clientes y demás, pero esto ya no pasa por parte del sistema. Bien, vamos a continuar viendo cómo se hacen las distintas gestiones. Aquí estamos en el sistema. Bien. Estamos primero con la registración. Fíjense aquí en procesos, en el módulo financiero, perdón, procesos, cheques de tercero, registrar cheques de tercero. Y aquí es donde yo puedo tener la posibilidad de... vamos a tomar unos cheques que ya están registrados. Fíjense cómo yo, si me paro en el último renglón y comienzo a escribir, se me va a habilitar el renglón donde yo podría registrar con algún tipo de concepto financiero el motivo por el que me ingresa un cheque, ¿sí? Entonces yo puedo tener un aporte, un retiro de socio o, como les decía, un inicio de sistema, lo que sea, donde yo haga una registración manual de cheques de tercero. Fíjense que todos estos cheques van a estar sin comprobante. Acá tengo que ingresar el número del cheque. Van a estar sin comprobante, los tipos de clearing, ¿sí? Que ya va a ser motivo de otro video para explicar esto de los cheques y demás. Y acá vamos a ingresar al endosante correspondiente al cliente que me entregó el cheque. El banco, ¿sí? Acá hay algo que es interesante y esto sucede tanto en esta ventana como en la ventana de pago. Si yo hay un banco de uno de los cheques que no lo tenga cargado en el sistema, con simplemente escribirlo aquí, lo puedo escribir aquí, ¿sí? Y me va a aparecer este cartel que me dice que el banco ingresado no existe, la lista de bancos de tercero. Si quiero agregarlo, le ponemos aceptar y eso va a hacer que automáticamente ya esté disponible para una próxima carga este banco. El importe del cheque correspondiente y esta parte que está aquí, ¿sí? Luego de importe, fíjense cómo continúa el quit, el número de orden y demás. Esto es muy importante cargarlo ya que
si nosotros llegamos a extraviar un cheque, es muy importante tener el dato del quit y el número de cuenta originario del valor. ¿Por qué? Porque muchas veces por ahí el cheque nos ingresó, un cliente nos entrega y en realidad es un cheque endosado, es decir que el titular del cheque es otra persona. Bien, y cuando nosotros, si se extravía por algún motivo un cheque, la persona responsable de hacer la denuncia es quien lo emitió en primera instancia. Entonces, tener esos datos en este apartado nos va a facilitar ante alguna eventualidad, sí, tener todos los datos disponibles del cheque que corresponda. ¿Sí? Bien, esto sería lo que habíamos visto, un ingreso de cheque por registración manual, y obviamente que la otra forma de ingreso, como habíamos visto, es por un recibo de venta, ¿sí? Por un recibo de cobranza, perdón, o cuando en la misma factura cargamos el pago cargamos el pago de la factura, cualquiera de los dos medios, que también son motivos de otros videos, pero eso es lo que permite ingresar un cheque a nuestra cartera. Dijimos que una vez ingresado un cheque a nuestra cartera, las posibilidades de salida son tres. La primera que habíamos mencionado es mediante una orden de pago a un proveedor, ¿sí? Entonces vamos a compras, procesos, cuentas corrientes y pago, orden de pago a proveedores, que recuerden que es el mismo botón, la misma operatoria que está dentro de una cuenta corriente cuando apretamos orden de pago. La vamos a hacer por aquí. Y también es lo mismo que si cargamos una factura de compra y en el mismo momento que la cargamos la pagamos, ¿sí? Corresponde al mismo botón de pago. Cualquiera vez que utilicemos un pago a proveedor, el botón de pago va a presentar las mismas opciones. Vamos a poner pago. En este caso tenemos contado, cheque propio, cheque, cartera, ¿sí? Entonces tengo que elegir el centro de fondos, aquí abajo donde está el cheque que voy a utilizar. En nuestro caso ya está porque es caja chica. Si fuera que está en alguna otra caja, entonces seleccionamos otro centro de fondo y cuando abramos la cartera de cheques nos va a traer los cheques de ese centro de fondo. Fíjense, aquí no tengo ninguno, así que volvemos a la caja chica. Presionamos aquí. Y acá nos aparecen los cheques que estábamos viendo anteriormente en esa ventana de registración de cheques de tercero. Tomamos el cheque que queremos utilizar, en nuestro caso este, tildamos acá en incluir. Bueno, y aquí ponemos actualizar y el cheque se va a incorporar en nuestra orden de pago. Ponemos aceptar nuevamente. Y ahí tenemos emitida la orden de pago que lo que va a hacer es que se descuente ese cheque de mi cartera, pero también que se cargue un pago para el proveedor. La siguiente opción que habíamos hablado en nuestro esquema es la de depositar un cheque de tercero, ¿sí? Entonces nos vamos acá a financiero, procesos, y como esto en realidad es una operatoria dentro de mis cuentas bancarias porque yo voy a depositar y acreditar un cheque de tercero, entonces vamos a utilizar aquí en cuentas bancarias, depositar cheque de tercero en cuentas bancarias y, perdón, voy a dejar esto un minutito acá. Fíjense una cosa que es muy importante, fíjense cómo está desdoblada la opción de depositar de la de acreditar. Por eso mismo que yo explicaba al principio. Una cosa es que yo deposite el cheque, pero después tengo que esperar la respuesta del banco de si dicho cheque se acreditó o ha sido rechazado. Por eso las opciones, por eso está desdoblada esta situación, ¿sí? Entonces yo lo que corresponde es que primero vaya al centro de fondos de donde voy a tomar el cheque. Fíjense cómo ya acá no me aparece más el cheque de 5.000. Selecciono el cheque que voy a depositar. En nuestro caso podemos hacer una selección múltiple, recuerden presionando control y que les aparezca la flechita negrita esa que se ve en el margen izquierdo. Aquí me muestra el total que voy a depositar. Tengo que elegir la cuenta bancaria donde voy a depositar. En nuestro caso vamos a tomar el Banco Nación. La fecha en la que hago el depósito y tiene que coincidir con el día en que quiero depositar esto. Y finalmente acá puedo incluir un número. Si este depósito lo hago después de venir del banco, puedo incluir el número de depósito. Si no, invento cualquier número.
Y lo importante es que si tildo acá se va a imprimir el comprobante diciendo que yo fui y deposité estos 2 cheques. ¿Sí? En nuestro caso no lo vamos a imprimir, vamos a poner, perdón, que se destildó esto, lo vamos a volver a tildar, ahí estamos. Aceptar. ¿Sí? Entonces fíjense, los cheques ya no están en cartera, sino que están depositados, pero tampoco están en el banco, están como en ese limbo esperando ser acreditados o rechazados. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, yo aquí tengo acreditar / rechazar. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es buscar el banco donde yo realicé el depósito. Presionamos la doble flechita y acá tengo los 2 cheques que deposité. En nuestro caso vamos a asumir que este primer cheque se acredita en nuestra cuenta bancaria y que este segundo ha sido rechazado para que podamos en el próximo video seguir la gestión del rechazo de cheque. Bueno, entonces aquí tenemos los 3.595, seleccionamos, indicamos qué fecha se acredita, presionamos el botón acreditar, indicamos la fecha en la que se acredita, generalmente no es la misma fecha en la que se deposita, obviamente, poner 20 de... Fíjense, acá tengo cuándo fue la fecha de depósito y demás. Y le vamos a poner aceptar. ¿Sí? Entonces ese cheque, si yo voy y veo la cuenta bancaria, para mí vamos a ir a cuentas bancarias, conciliar cuenta bancaria para poder ver el movimiento. ¿Sí? Fíjense cómo se me hizo la acreditación del cheque en la cuenta bancaria y ya está listo para conciliar y ha sido un ingreso dentro de mi cuenta. Mientras que este cheque, como dijimos, lo que vamos a hacer es seleccionarlo y rechazarlo. ¿Sí? También tengo que decir qué día fue rechazado. Vamos a poner la misma fecha que la anterior. Bueno. Ahí estamos. ¿Sí? Y lo que va a suceder con este cheque que acabamos de rechazar es que se va a ir a una cartera especial de cheques rechazados. Veremos acá, cheques de tercero. Y aquí tenemos un cambiar cheques de terceros rechazados. Esto va a ser mi cartera de cheques rechazados. Fíjense que yo acá tengo varios, entre ellos el que acabamos de rechazar, este de 1000. ¿Sí? ¿Y por qué están acá? Porque una vez que un cheque está rechazado, el mismo va a poder ser cambiado o por otro cheque, ¿sí? Que venga mi cliente y me traiga otro cheque, que yo lo informe que está rechazado y entonces que venga y me emita otro cheque. Entonces yo lo que voy a hacer en ese caso, vamos a apretar el botón agregar, seleccionar y cambiar por cheque rechazado, indicar esa situación, que me lo cambien por efectivo, ¿sí? O la más habitual y la que corresponda en realidad, porque a mí cuando el banco me ha rechazado un cheque, lo que me ha generado son gastos bancarios. ¿Qué corresponde hacer en ese caso? Bien, en ese caso lo que yo tengo que hacer es emitir una nota de débito al cliente que me dio el cheque, ¿sí? Creando 2 artículos en el módulo de stock, uno que se llame cambio de cheque rechazado, que va a ser un artículo no grabado, y otro que se llame comisión bancaria, que va a ser un artículo grabado. Entonces, en esa voy a emitir una nota de débito, la clásica nota de débito de ventas. Bien, procesos, notas de débito de ventas, donde yo voy a incluir en el primer artículo, que va a ser el cambio de cheque rechazado, voy a escribirle la descripción de ese artículo, el número de cheque y demás, y voy a poner el monto total del cheque, en este caso 1000 pesos. Y abajo voy a agregar la comisión, el gasto por cambio de cheque rechazado, el gasto bancario, ¿sí? Vamos a suponer 100 pesos. Entonces me va a terminar quedando una nota de débito de 1100 pesos. Eso va a generar nueva deuda en la cuenta corriente de mi cliente, que corresponde porque él me había cancelado una deuda con un cheque que finalmente no pude cobrar. Entonces en esa situación lo que vamos a hacer es cargar y cambiar por nota de débito y vamos a buscar la nota de débito que hayamos creado. En el siguiente video vamos a terminar de recorrer las posibles
situaciones que pueda seguir un cheque.